¿Alguna vez has sentido que la carretera te mira? ¿Que el asfalto tiene memoria, que guarda historias que ningún mapa es capaz de registrar? Llevo 32 años al volante, hermano. 32 años escuchando el rugido del motor, sintiendo el peso de la carga en la espalda, hablando con la soledad en madrugadas donde el resto del mundo duerme, y tú eres el único par de ojos abiertos en medio de la oscuridad. He aprendido algo en todo este tiempo. La carretera no es solo pavimento y señales en tráfico. Tiene pulso, tiene memoria, y hay cosas que ella guarda y devuelve, de maneras que ninguna explicación racional alcanza a cubrir. Los relatos que escucharás hoy son reales. No son leyendas de internet ni historias inventadas en el bar. Son testimonios de compañeros serios, gente de confianza, hombres y mujeres con décadas de oficio encima, que salieron de estas experiencias completamente transformados. No con terror, sino con un respeto profundo por todo lo que aún existe en este mundo sin nombre ni forma conocida. Así que prepara el corazón, porque lo que viene ahora no tiene guión de película. Es la carretera mostrando que es mucho más grande de lo que imaginamos. Si ya sientes el escalofrío, dale like a este video y suscríbete al canal, porque cada semana traemos más relatos como estos desde las rutas más oscuras de Brasil. Activa la campanita para que no se te escape ninguno. Número 1. La figura en la curva ciega. Era viernes 14 de junio de 2024. Las agujas del reloj marcaban las 23:47. La niebla avanzó sobre el parabrisas como una cortina desgarrada, espesa y repentina, del tipo que engulle hasta los propios faros. Fue exactamente en ese momento cuando Marcelo vio la silueta. No hubo tiempo para pensar. El pie izquierdo hundió el embrague con toda la fuerza. La mano derecha arrojó el cambio hacia abajo con tal violencia que el chirrido del sincronizado resonó dentro de la cabina como un grito de metal. El freno motor rugió, grave y urgente. El Scania R450 del año 2019, cargado con 23 toneladas de bobinas de acero, comenzó a desacelerar en una curva cerrada de la BR-381, sentido Fernão Dias, altura del kilómetro 67, en la frontera entre Minas Gerais y São Paulo. La pista estaba mojada. El olor a caucho quemado subió por las fosas nasales de Marcelo mientras el camión se inclinaba levemente hacia los lados, la parte trasera amenazando con girar, y la figura seguía ahí plantada, inmóvil, en medio de la vía. Marcelo había salido de Contagem a las 19 horas con destino a São Paulo. Carga pesada, flete bien pagado, plazo ajustado. Conocía ese trecho de memoria. La Sierra de la Mantiqueira no perdona a los imprudentes, pero él tenía 15 años de experiencia y la ficha limpia. Sin embargo, esa noche llegaba al límite. Mal había dormido la noche anterior. Había madrugado para revisar la documentación y ahora, cerca de medianoche, los párpados pesaban como plomo. No había parado a descansar porque quería cruzar la sierra en esa misma madrugada. Un error de cálculo que casi lo cuesta todo. La niebla había comenzado en el kilómetro 52, densa y extraña, del tipo que te aísla del mundo entero. Encendió las luces de emergencia, redujo a 40 kilómetros por hora, activó los faros auxiliares. La visibilidad era prácticamente nula, y fue allí, en la curva del kilómetro 67, donde lo vio. Un hombre, o algo que se parecía a un hombre, de espaldas, parado en medio del carril derecho, vistiendo lo que parecía un mameluco oscuro o un abrigo largo. Sin reflectantes, sin linterna, sin ningún tipo de señal, simplemente inmóvil, como si hubiera brotado de la niebla. Marcelo logró detener el camión a menos de 3 metros de la figura. El corazón le latía tan fuerte que sentía los latidos en la garganta.
Respiró profundo, tiró del freno de mano, miró por el retrovisor. Nada detrás. Miró hacia adelante. La figura continuaba ahí. ¡Ey!, gritó Marcelo, bajando la ventana. El frío de la sierra entró como una cuchilla. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Silencio. Tomó la linterna del portaguantes y bajó de la cabina. La niebla era aún más densa afuera y el silencio resultaba opresivo. Ni grillos ni viento, solo su respiración y el tintineo suave del motor enfriándose. Amigo, ¿necesitas ayuda? La figura no se movió. Marcelo se acercó hasta unos 5 metros. Fue entonces cuando sintió un frío que no venía del aire, sino de adentro de los huesos, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo calentarse. Un olor leve pero persistente, en tierra mojada, óxido, algo antiguo y cerrado. Se detuvo. ¿Quién eres? La figura giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, lenta, de una manera que la anatomía humana no permite. Marcelo vio el rostro, o mejor dicho, vio donde debería estar el rostro. No había rasgos, no había ojos, solo una mancha blanca, indefinida, como niebla comprimida en forma de cara. Y aún así, supo con total certeza que aquello lo estaba mirando. El instinto tomó el control. Marcelo retrocedió, tropezó, cayó de espaldas sobre el asfalto mojado. La linterna rodó lejos. Cuando se levantó, jadeando, la figura había desaparecido. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar. Volvió al camión en una carrera descoordinada, subió a la cabina, cerró con llave, arrancó el motor con las manos temblando, metió primera, segunda, tercera y aceleró. La niebla comenzó a dispersarse después del kilómetro 70, como si algo hubiera liberado el paso. Solo en el kilómetro 85, ya en Campobello, consiguió respirar con normalidad. Paró en un puesto de combustible, bajó temblando, pidió un café en el mostrador. La atendiente, una mujer de unos 50 años de mirada cansada pero atenta, lo notó de inmediato. «Está pálido, joven. ¿Ocurrió algo?» Marcelo dudó. Después contó todo. La figura, la niebla, el frío, el rostro que no era rostro. La mujer no se rió, no dudó. Simplemente suspiró, cruzó los brazos y dijo con voz grave: «Usted lo vio a él». «¿A él quién?» «No sé el nombre, pero usted no es el primero que para. Aquí con esa historia, siempre en la misma curva, siempre con niebla, siempre en la madrugada. Dicen que era un camionero que murió ahí hace unos 20 años. Paró para ayudar a alguien en la pista y lo atropellaron por atrás. Desde entonces aparece. Nunca hace nada, solo está ahí. ¿Por qué? ¿Quién sabe, hijo? Quizás aún está esperando a alguien». Marcelo tomó el café en silencio. Cuando fue a pagar, la atendiente señaló la manga de su chaqueta. «¿Usted pisó en barro?» Él miró. La manga derecha estaba sucia, pero no era barro. Era un polvo fino, grisáceo, ligeramente húmedo, con ese mismo olor a óxido que había sentido cerca de la figura. Marcelo se quitó la chaqueta y la tiró al asiento trasero. No volvería a ponérsela. Llegó a Sao Paulo en horario, entregó la carga, no le contó nada a nadie en la empresa, pero 3 días después, pasando por la misma curva, esta vez de día, paró en el acostamiento y bajó. No había nada especial, solo asfalto, matorral a ambos lados y una señal de curva peligrosa, pero sintió ese peso en el aire, ese silencio que no era natural. Marcelo hizo la señal de la cruz, murmuró una oración que su madre le enseñó cuando era niño y volvió al camión. Desde entonces, cada vez que pasa por allí, reza en voz baja, solo para asegurarse de que no está solo y de que si algo sigue preso en esa curva, encuentre paz. Porque la carretera, hermano, no es solo nuestra. Y a veces quien se quedó atrás todavía necesita una palabra, un gesto, un poco de luz. Si tú también has sentido algo así, si has visto algo que no debería estar ahí, cuéntanoslo en los comentarios. La carretera es enorme y sus historias también.
Número 2. El puesto que no existía martes, 22 de agosto de 2023. Las 0400 de la madrugada. El puesto apareció de la nada. Leticia parpadeó 2 veces, ajustó la posición en el asiento y se pasó la mano por el rostro. Llevaba 4 horas en la BR 163, sentido norte, saliendo de Campo Grande con destino a Sinop, en Mato Grosso. La carga era liviana, 7 toneladas de equipos agrícolas, pero el camión, un Volvo FH440 del año 2017, venía dando un crujido extraño en la suspensión delantera desde el kilómetro 300. Conducía con atención redoblada, escuchando cada ruido, cada vibración, cada señal del vehículo. La madrugada estaba despejada, sin niebla, sin lluvia, luna llena iluminando el cerrado a ambos lados de la pista. El GPS marcaba el kilómetro 847, sentido Coxim. Ella conocía bien ese trecho. Había pasado por allí más de 20 veces en los últimos 3 años y nunca había visto ese puesto. Redujo la velocidad. La estructura estaba a la derecha de la pista, unos 50 metros después de una señal de curva suave. Una instalación modesta. 2 surtidores de combustible bajo una cubierta blanca, una tienda pequeña con luz amarillenta en las ventanas y un letrero de neón azul encendido que decía «Puesto Estrella, abierto 24 horas». Leticia frunció el ceño. No recordaba ningún puesto con ese nombre en la ruta, pero la luz estaba encendida y el tanque del Volvo marcaba un cuarto. Había planeado cargar combustible solo en Coxim, pero quizás era mejor asegurarse. Arrimó el camión a la bomba derecha, apagó el motor, tomó la cartera y bajó. El silencio era casi total. Ni perros ni chicharras. Solo el viento arrastrando hojas secas por el suelo de concreto agrietado. Leticia miró alrededor. El puesto parecía viejo, no abandonado, pero desgastado. La pintura de la cubierta estaba descolorida. Las bombas de combustible tenían ese diseño antiguo de antes del año 2000, con medidores analógicos, y la tienda tenía una vitrina empolvada donde se veían envases de galletas, botellas de refresco y un frasco grande de caramelos surtidos. ¿Hay alguien?, llamó. La puerta de la tienda se abrió. Un hombre apareció. Bajo, delgado, unos 60 años, cabello canoso peinado hacia atrás, vistiendo un mameluco azul desteñido. Sonrió, un gesto cortés pero agotado. «Buenas noches, señorita. ¿Va a cargar?» «Sí, lleno, por favor. Diésel S10». El hombre asintió y fue hasta la bomba. Mientras el combustible llenaba el tanque, Leticia recorrió el lugar con la vista. Un baño al fondo con una puerta de madera descascarada. Una máquina de refresco antigua, de las que funcionan con monedas. Una estantería de aceites y aditivos apoyada contra la pared exterior de la tienda. Miró el GPS en la muñeca. Seguía mostrando el punto correcto en la ruta. «¿Cuánto fue?», preguntó cuando el hombre terminó. «243 reales», respondió él, sacando del bolsillo un talonario de papel carbón. Escribió a mano con letra temblorosa, arrancó la hoja y se la entregó. Leticia miró el recibo. Todo escrito a mano, fecha, horario, valor, sin CNPJ, sin código QR. «No hay factura electrónica», observó ella. «El sistema está caído, señorita, pero ese recibo vale. Puede presentarlo en la empresa». Ella dudó, pero pagó en efectivo. El hombre agradeció y volvió a la tienda. Leticia subió al camión, encendió el motor y fue entonces cuando miró por el retrovisor. El puesto había apagado todas las luces de un golpe, como si alguien hubiera cortado el suministro general. Sintió un escalofrío en la nuca. Miró por el espejo lateral. Nada. Oscuridad total. Metió primera, salió despacio del puesto, volvió a la pista y miró de nuevo. El puesto no estaba. Leticia pisó el freno. El camión se detuvo en el acostamiento. Abrió el GPS, revisó el mapa.
No había ningún puesto registrado en ese punto. El puesto más cercano estaba 18 kilómetros adelante. Volvió a mirar por el espejo lateral. Donde debería estar el puesto, solo había un terreno vacío, pasto bajo, alambre de púas, nada más. El corazón aceleró. Metió la mano al bolsillo y sacó el recibo arrugado. Lo miró bajo la luz interna del camión. El papel estaba ahí, real, con tinta real. Pero cuando lo acercó a la nariz, percibió un olor extraño, moho, como si ese papel hubiera estado guardado durante años, décadas incluso. Leticia cerró con llave las puertas, arrancó y no paró hasta Coxim. En el siguiente puesto, contó todo al empleado, un chico joven con gorra y camiseta de fútbol. Él escuchó con atención y cuando ella terminó, soltó una risa nerviosa. Ya escuché hablar de eso. Dicen que hay un puesto fantasma en la 163. Aparece de madrugada siempre a los camioneros que tienen el tanque casi vacío. El tipo carga combustible, paga, sale y cuando mira hacia atrás el puesto ya no existe. Usted no es la primera en contarme esto. Hay gente que guardó el recibo. Leticia le mostró el suyo. El chico lo tomó, lo analizó y de repente se detuvo. Mira la fecha. Ella miró y se heló por dentro. La fecha en el recibo no era 22 de agosto de 2023. Era 22 de agosto de 1993. Leticia manejó el resto del viaje en silencio. Entregó la carga en Sinop. Volvió a Campo Grande. Mostró el recibo a su marido, mecánico de profesión. Él lo examinó con cuidado. Lo acercó a la luz. Papel viejo, tipo de impresión antigua. Pero está perfecto, como si lo hubieran escrito ayer. Ella guardó el recibo en una carpeta de documentos. No lo tiró. 2 meses después, haciendo la misma ruta, pasó por el kilómetro 47 de día, paró y bajó. Había una placa vieja, medio caída entre el pasto, puesto Estrella, cerrado desde 1994. Leticia respiró hondo, miró el horizonte infinito del cerrado, el cielo azul sin nubes, y entendió. La carretera guarda. A veces guarda lugares, personas, momentos, y de vez en cuando, por razones que no alcanzamos a comprender, los devuelve. No para asustar, tal vez solo para recordarnos que el tiempo no es tan lineal como pensamos. Si alguna vez paraste en un lugar que no debería existir, si viste algo que el mapa dice que no está ahí, cuéntanos en los comentarios. La carretera está llena de misterio, y a veces el misterio es la única respuesta posible. Número 3. El convoy en la niebla jueves, 3 de noviembre de 2022. Las 02:30 de la madrugada. Roberto venía tranquilo hasta el kilómetro 154. BR 050. Sentido Uberlândia, Brasilia, altura de Catalão, Goiás. El Mercedes-Benz Actros 2546, año 2020, cargaba 15 toneladas de fertilizantes ensacados. Carga estable, carretera en buenas condiciones, sin tráfico a esa hora. Había salido de Uberabá a las 22:00, después de una siesta de 2 horas, descansado, atento, con los ojos bien abiertos sobre el tablero. La niebla llegó de a poco. Primero una neblina baja sobre los bordes de la vía. Después, una cortina blanca que fue devorando los carriles laterales. En 5 minutos, la visibilidad cayó a menos de 30 metros. Roberto encendió las luces bajas, activó las de emergencia, redujo a 60 kilómetros por hora. Conocía el riesgo. La niebla en la BR 050 era cosa seria. Ya había visto accidentes graves por eso. Fue entonces cuando escuchó el rugido. Un motor, diésel pesado, grave y profundo, viniendo por detrás. Roberto miró el retrovisor. 2 faros amarillentos. Un camión grande que se acercaba despacio, manteniendo distancia. Roberto redujo un poco más la velocidad para darle espacio. El camión de atrás acompañó el ritmo, no adelantó, solo siguió. Roberto lo encontró extraño, pero continuó adelante.
En el kilómetro 160, la niebla se volvió aún más espesa. Apenas veía la línea del carril. Fue entonces cuando notó algo perturbador. Ahora había 2 camiones detrás de él y uno a su izquierda. Miró por el espejo lateral izquierdo. El camión era enorme, con una carrocería de madera del tipo que ya no se ve en las rutas modernas, sin placa, sin identificación. Y los faros, redondos, amarillentos, de modelo antiguo como sacados de otra época. Un frío le bajó por la columna vertebral. Volvió a mirar el retrovisor trasero. Ahora eran 3 camiones, todos grandes, todos sin placa visible, todos manteniendo una formación extraña y precisa, como si estuvieran escoltándolo. «¿Qué es esto?», murmuró Roberto. Tomó el radio PX, apretó el botón. «Hola, ¿alguien me escucha? Aquí estoy en el kilómetro 160 de la 050, sentido, Brasilia. ¿Hay alguien más en esta niebla?» Estática. Lo intentó nuevamente. «¿Hola? ¿Convoy? ¿Hay alguien ahí?» Nada. Solo zumbido. Roberto apagó el radio. El corazón empezó a acelerar. Miró los retrovisores otra vez. Los camiones seguían ahí. Ahora eran 4. No, 5. Todos en formación, todos en silencio. No tocaban bocina, no parpadeaban los faros. Solo seguían. Roberto aceleró. 65, 70, 75 kilómetros. Los camiones aceleraron con él, manteniendo la misma distancia, la misma formación. Intentó cambiar de carril. Ellos cambiaron también. «¿Qué demonios es esto?», gritó Roberto con la voz quebrada. Fue entonces cuando vio al líder. Al frente, emergiendo de la niebla, surgió un camión aún más grande, un Scania antiguo, de los años 70 u 80 quizás, con una carrocería de lona verde descolorida. Venía despacio, ocupando el carril derecho, como si guiara el convoy. Roberto frenó. El Actros redujo la marcha. Los camiones de atrás también redujeron, y entonces todos se detuvieron en medio de la pista, en la niebla, en un silencio absoluto y sobrenatural. Roberto temblaba. Tomó el celular, sin señal. Miró el tablero. Todo funcionando, motor encendido, luces activas, pero ningún sonido, ni viento, ni motor de los otros camiones, nada. Miró por la ventana. La niebla era tan densa que apenas veía el cofre de su propio camión. Y entonces escuchó una voz, baja, ronca, saliendo del radio PX. «Puedes seguir, hermano. Estamos contigo». Roberto tomó el radio con mano y temblorosa. «¿Quién eres?». Estática. Después la misma voz. «La carretera es peligrosa. Nosotros solo nos aseguramos de que llegues bien». ¿Asegurarse? ¿Cómo así? Silencio. Roberto respiró profundo, miró hacia adelante. El Scania antiguo comenzó a moverse, despacio. Roberto metió primera y siguió. Los camiones de atrás lo acompañaron en formación, en silencio. Así recorrieron más de 20 kilómetros. En el kilómetro 182, la niebla empezó a levantarse. La visibilidad mejoró. 10 metros. 20, 50, y cuando Roberto miró los retrovisores, los camiones habían desaparecido. Todos al mismo tiempo, sin rastro, sin sonido, como si nunca hubieran existido. Paró en el acostamiento, bajó, miró hacia atrás. La pista estaba completamente vacía. Media hora después, en un puesto en Catalao, mientras tomaba un café y comía pan de queso, le contó todo al empleado. El hombre escuchó y al terminar suspiró profundo. «Ya escuché eso antes». «¿Cómo así?». «Hay gente que habla de un convoy fantasma en la 050. Aparece en la niebla siempre de madrugada. Dicen que son camioneros que murieron en la carretera y que siguen ahí protegiendo a los demás. Ese trecho entre el kilómetro 154 y el 182 se ha cobrado muchas vidas. Accidentes, niebla, cansancio. Dicen que ellos aparecen para que nadie más se pierda». Roberto no sabía si creía en eso, pero sabía lo que había sentido, lo que había escuchado.
Volvió al camión y en el asiento del copiloto encontró algo que no estaba ahí antes. Un llavero viejo de metal, con la inscripción grabada «Dios adelante, carretera segura». Lo tomó. Estaba helado, oxidado, pero completamente real. Lo guardó en el bolsillo, hizo la señal de la cruz y siguió la marcha. Desde entonces, cada vez que pasa por ese trecho, agradece en voz baja, porque sabe que no estaba solo y que de alguna manera alguien todavía cuida la carretera. Si alguna vez sentiste que no estabas solo en la pista, que alguien te guiaba o protegía, cuéntanos en los comentarios. La carretera tiene guardianes y siguen ahí. Número 4. La voz en el radio, sábado 17 de marzo de 2024, las 03:52 de la madrugada. Hola, ¿alguien me escucha? La voz llegó de la nada. Claudio estaba en el kilómetro 420 de la BR 116, sentido sur, entre Curitiba y Registro, en un trecho de Sierra Pesada. El Volkswagen Constellation 24280, año 2018, cargaba 12 toneladas de papel para la industria. Venía despacio, respetando la bajada, freno motor activado, madrugada fría, cielo despejado, carretera vacía. El radio PX estaba encendido pero en silencio, hasta que esa voz débil y distorsionada cortó la calma. Hola, necesito ayuda. Kilómetro 407, no consigo salir. Claudio frunció el ceño y tomó el radio. Aquí hay un Constellation en el kilómetro 420 de la 116. ¿Quién habla? Estática. Después la voz de nuevo. Estoy varado. Kilómetro 407, no puedo salir. Claudio miró el reloj del tablero. Casi las 4 de la mañana. Había pasado por el kilómetro 407 unos 15 minutos atrás y no había visto ningún camión parado. Pero el kilómetro 407 tenía un acostamiento estrecho en plena curva. Si alguien estaba varado ahí, el riesgo era alto. Amigo, ¿qué camión tienes? ¿De qué color? Silencio. Después, Scania, blanco, carrocería azul. Claudio conocía esa carretera. El kilómetro 407 era peligroso. Dudó un momento, pero la voz sonaba desesperada. Encontró un desvío, hizo el retorno y volvió sentido Curitiba. Cuando llegó al kilómetro 407, redujo la velocidad y miró el acostamiento. Nada. Ningún camión, ninguna luz, absolutamente nada. Paró, encendió la señal de emergencia y tomó el radio. Amigo, estoy en el kilómetro 407. ¿Dónde estás? Estática. Luego la voz, ahora más clara. Gracias por volver. ¿Dónde estás? No veo nada. Ya no es necesario, gracias. Y la voz desapareció. Claudio sintió un frío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Bajó del camión con la linterna, recorrió el acostamiento. Nada. Ni marca de neumáticos, ni rastro de vehículo. Volvió al camión, agarró el celular y buscó. Scania blanco accidente kilómetro 407, BR 116. Lo que encontró le cortó la respiración. Una noticia de 2003, 21 años atrás. Camionero fallece en accidente en el kilómetro 407 de la BR 116. El vehículo cayó por un barranco tras falla en los frenos. El cuerpo fue hallado 3 días después. Scania blanco con carrocería azul. Claudio soltó el celular. Las manos temblaban. Tomó el radio. Apretó el botón con voz firme pero temblorosa. Descansa en paz, hermano. No estás solo. Y siguió adelante, porque la carretera no olvida, y quien se quedó atrás a veces todavía llama. Si alguna vez escuchaste voces en el radio que llamaban sin respuesta, cuéntanos en los comentarios. La carretera es misterio y no todo lo que se oye viene de este lado. Número 5. El desvío que no estaba en el mapa. Llevaba más de 20 años cruzando este Brasil de punta a punta, hermano. Y en todo ese tiempo aprendí que hay cosas que la carretera te muestra una sola vez. Cosas que no puedes comentarle al jefe, ni al despachante, ni a veces, ni a tu propia familia, porque te mirarían con esa cara de ya necesitas vacaciones.
pero el que lo vivió sabe que fue real. Esto le ocurrió a Adriano Campos, aunque en la empresa todos lo llamaban Drica. Un tipo tranquilo, casado, padre de 3 hijos, siempre cumplidor, sin vicios. Iba a misa todos los domingos con la familia, de los que entregan las llaves del camión con los ojos cerrados. Era martes de agosto de 2019. Adriano volvía de una entrega en el litoral de São Paulo con el camión vacío, destino Curitiba. Salió tarde del cliente, cerca de las 7 de la noche, pero conocía bien la BR-116. Calculó que en 4 horas estaría en casa antes de medianoche, justo a tiempo para el cumpleaños de su hija mayor, al que había prometido llegar. La noche estaba cerrada, sin luna. Una niebla fina comenzaba a descender cuando Adriano pasó por Miracatu. El radio del camión tocaba música lentamente, más para hacerse compañía que por otra cosa. La carretera tranquila, pocos autos, algunos camiones aquí y allá. El tipo de viaje que todo camionero agradece. Pero poco después de Juquiá, vio las señales de desvío. Eran esas señales naranjas de obra, bien visibles. Desvío obligatorio, 2 kilómetros. Adriano se extrañó. No había visto ningún aviso en los grupos de WhatsApp de los camioneros sobre obras en la 116. Cuando hay bloqueos o cierres, siempre circula el aviso. Pero no había ningún mensaje. Redujo la marcha, activó las señales de emergencia y siguió las indicaciones. El desvío salía hacia la derecha, en una calle secundaria asfaltada. No era camino de tierra, era asfalto, aunque más estrecho. Adriano pensó que sería un tramo alternativo de la propia BR. Lo que llamó la atención fue el silencio. En cuanto entró al desvío, el radio comenzó a chirriar. Esa estática irritante de cuando pierdes todas las señales. Adriano giró el dial buscando algo, pero nada, solo parásitos. Apagó el radio y continuó. La niebla fue espesándose, primero como algodón alrededor del camión. Los faros iluminaban apenas 10 o 15 metros. Los árboles a ambos lados de la carretera eran altos, cerrados, formando casi un túnel vegetal. Adriano redujo a 40 kilómetros por hora, con los ojos muy abiertos por si algún animal cruzaba. Fue entonces cuando notó que no había ninguna señal, ni indicaciones de kilómetros, ni nombres de ciudades, ni advertencias de curvas. Solo esa carretera recta y estrecha con el asfalto lleno de remiendos antiguos. Miró el GPS del celular, pero la pantalla mostraba solo un punto azul en medio de la nada, sin calles, sin carreteras, como si él estuviera conduciendo en medio del bosque. 15 minutos. Después, 20. Después, media hora. La carretera seguía igual, siempre recta, siempre los mismos árboles altos, la misma niebla, el mismo silencio pesado. Adriano empezó a inquietarse. Un desvío de autopista no podía ser tan largo. Pensó en dar la vuelta, pero la carretera era demasiado estrecha para maniobrar un camión. No le quedaba opción. Debía seguir hasta encontrar un lugar más ancho o hasta que el desvío terminara. Fue entonces cuando vio el letrero. Era una placa vieja, oxidada, torcida al borde del camino, cubierta de musgo y suciedad. Adriano apenas pudo descifrarla. Bienvenidos a São Jerónimo. 3 kilómetros. São Jerónimo. Adriano nunca había oído hablar de esa ciudad, y eso que conocía bien esa región. Había pasado por allí decenas de veces. Tomó el celular y buscó en el mapa. Nada. Ninguna São Jerónimo en esa área. El corazón empezó a latir más rápido. Esa sensación incómoda de que algo estaba muy mal. Aceleró, queriendo salir de esa carretera de una vez, y de repente la niebla se abrió. Adriano vio las luces de la ciudad. Era un pueblo pequeño, con casas antiguas, calles de adoquines, postes de luz amarillenta. Había una plaza en el centro con una pérgola antigua, bancas de madera y árboles corpulentos.
Algunas ventanas de las casas estaban iluminadas, pero no había nadie en la calle, absolutamente nadie, ni un perro. Adriano pasó despacio por la calle principal, mirando alrededor. Las casas eran todas de estilo colonial, con puertas y ventanas de madera pintada. Una panadería con letrero de neón apagado, un mercado con reja metálica cerrada, una iglesia pequeña al final de la calle. Todo limpio, ordenado, pero vacío, sin movimiento, sin vida. Las luces encendidas, pero sin personas. Como si todo el mundo hubiera salido al mismo tiempo y olvidado volver. Adriano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era normal. Aceleró un poco, buscando la salida. Siguió por la calle principal hasta encontrar otro letrero. Salida BR 116. 5 kilómetros. Gracias a Dios, pensó. 5 kilómetros más y estaría de vuelta en la carretera conocida. Pero justo cuando pasó frente a la iglesia, el campanario repicó. 3 campanadas lentas y pesadas que resonaron por el pueblo vacío. Adriano miró por el retrovisor y vio la puerta de la iglesia abrirse despacio. Una luz amarilla y débil se filtraba desde adentro. No alcanzó a ver quién había abierto. El pie aplastó el acelerador. El camión ganó velocidad, dejando el pueblo atrás. La niebla volvió a cerrar el paso, densa y total. Adriano no miró hacia atrás. Solo quería salir de ahí. 10 minutos más, en esa carretera oscura y silenciosa, hasta que finalmente vio el letrero verde de la BR 116 iluminado por los faros. Nunca una señal de tráfico había sido tan hermosa. En cuanto entró a la autopista, el radio volvió a funcionar solo. Música, noticias, propaganda, todo normal otra vez. Adriano paró en el primer puesto que encontró en registro, todavía temblando. Tomó un café caliente, encendió un cigarrillo, y eso que llevaba años sin fumar, y trató de calmarse. Preguntó al empleado si conocía alguna ciudad llamada San Jerónimo por esa zona. El muchacho lo miró sin entender nada. San Jerónimo. Nunca escuché ese nombre. Y mira que nací y me crié aquí. Adriano no, insistió. Pero antes de irse, anotó todo en el celular. La hora en que entró al desvío, la hora en que salió, el nombre del pueblo. Sabía que si no lo registraba en ese momento, después parecería un sueño. Al día siguiente, ya en casa, revisó mapas antiguos, archivos históricos, foros en línea, y entonces encontró algo que le heló la sangre. Existió una ciudad llamada San Jerónimo, en la región del Valle del Ribeira. Fue abandonada por completo en la década de 1950, después de que una inundación destruyó la mitad de las construcciones y causó decenas de víctimas. Los sobrevivientes se fueron y el lugar quedó cubierto por la selva. No queda nada allí, solo ruinas. Pero el detalle que más perturbó a Adriano fue este. Según los registros históricos, la campana de la iglesia de San Jerónimo sonaba sola en las noches de niebla, poco antes de que ocurriera la inundación. La gente decía que era un aviso de los que ya no estaban. Adriano nunca más tomó esa carretera de noche. La recorre solo de día, con el radio encendido a todo volumen, intentando ahuyentar los pensamientos, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Hay lugares que el tiempo no ha podido borrar del todo, y a veces, en una noche de niebla, la carretera decide mostrar lo que debería haber quedado olvidado. Número 6. El camino que el asfalto recuerda. Hay lugares en la carretera que cargan historia, hermano. No es solo asfalto y señalización. Es memoria, es energía, es algo que quedó pegado al suelo, aunque todo lo demás haya pasado. Y cuando eres camionero de verdad, con años de ruta encima, aprendes a notar cuando un lugar no está bien. Esto le pasó a Toniño, apodado El Neumático, un compañero mío de los tiempos de garaje.
Trabajamos juntos en la misma empresa de transporte en Maringá, Paraná. Era de esos conductores de raíz que conocían cada radar escondido, cada puesto de buena comida, cada punto donde solía haber control de tráfico. Tipo confiable, de fiar. Ocurrió un domingo de 1200, madrugada en 2021. Toniño volvía de Santa Catarina de Joinville con una carga de piezas automotrices para Londrina. Era carga pesada, casi en el límite, pero dentro de lo permitido. La documentación en orden, todo legal. La BR-116 estaba vacía a esa hora. Debían ser las 3 o 4 de la mañana. Cielo limpo, lleno de estrellas, ese frío serrano que corta la piel. Toniño iba tranquilo, escuchando música gospel en el radio, pensando en la cama caliente que lo esperaba en pocas horas. Fue entonces cuando vio las luces de la báscula. Era una báscula de carretera, de las fijas, con la caseta de control al costado y las franjas pintadas en el asfalto. Todas las luces encendidas, los reflectores sobre la plataforma, hasta la luz de la caseta, y un cartel electrónico parpadeando, pesaje obligatorio. Toniño lo encontró raro. Había pasado por ese trecho cientos de veces y no recordaba ninguna báscula ahí, pero no iba a arriesgarse. Báscula es cosa seria. Si la evitas y hay fiscalización oculta, el problema es enorme. Redujo la velocidad y entró en el carril de pesaje. El lugar estaba demasiado silencioso, sin otros camiones, sin patrulla policial, sin funcionarios moviéndose de un lado al otro. Solo esas luces frías iluminando el asfalto vacío. Toniño detuvo el camión sobre la plataforma y esperó. 1 minuto, 2, nada. Tocó la bocina 2 veces. Silencio. Estaba a punto de bajar cuando el panel electrónico se iluminó. Los números empezaron a aparecer rojos y brillantes. 14.250 km. Báscula funcionaba sola. Toniño miró hacia la caseta. La luz estaba encendida, pero las ventanas eran de vidrio espejado, sin dejar ver adentro. Bajó del camión, caminó hasta la caseta y tocó fuerte 3 veces. ¿Hay alguien? Hola. Nada. Silencio total. La puerta estaba cerrada con llave. Volvió al camión, inquieto. El peso marcado era correcto. Había cargado la mercancía en Joinville y eran exactamente 14.250 kilos. Pensó en irse, pero el semáforo de la báscula seguía en rojo, como si lo estuviera reteniendo. «¿Qué locura es esta?», murmuró. Y entonces ocurrió algo inexplicable. El panel se apagó y volvió a encenderse con un número diferente, 18.340 kilos. Toniño sintió que el corazón se le disparó. 4 toneladas más. Imposible. La carga no había cambiado. El camión estaba en el mismo sitio. Miró de nuevo pensando que había leído mal, pero el número estaba claro, 18.340 kilos, y volvió a cambiar, 22.100 kilos, y otra vez, 29.850 kilos. Los números subían rápido, cada vez más rápido, como si la báscula estuviera midiendo algo invisible que se acumulaba sobre el camión. Y Toniño sentía el vehículo vibrar levemente, como si un peso real estuviera presionando la carrocería desde arriba. El pánico lo tomó por completo. Arrancó el motor, metió primera e intentó salir. Las ruedas giraban, el motor rugía, pero el camión no avanzaba. Era como si algo lo estuviera reteniendo en la plataforma, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado ahí. El panel seguía subiendo. 35.200 kilos. 41.800 kilos, 50.000 kilos. Toniño estaba empapado de sudor frío. Pisó el acelerador a fondo, forzó el embrague, intentó todo. Nada. Y entonces escuchó pasos lentos, pesados, golpeando el asfalto, viniendo desde atrás del camión. Miró el espejo lateral. No vio nada, pero los pasos continuaban. 1, 2, 3, cada uno más cerca, y con cada paso, el número en la báscula subía más, 55.000 kilos, 60.000 kilos. Cerró las puertas con seguro.
El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salir por la garganta. Las manos temblaban sobre el volante. Lo sabía en el fondo del alma que había algo ahí. Algo que no podía ver, pero que estaba presente, real, pesado. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta del conductor. Toniño miró por la ventana. Nada, solo el reflejo de la luz fría de la báscula en el vidrio. Pero lo sintió. Sintió como si algo estuviera mirándolo desde muy cerca, al otro lado del cristal, una presencia densa y sofocante que quitaba el aire de los pulmones. Y entonces una voz, baja, ronca, viniendo de algún lugar alrededor de la cabina. «Tú no puedes irte todavía». Toniño cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. Padre nuestro, Ave María, todo lo que recordaba. La voz de su madre resonó en su cabeza. «Hijo, cuando tengas miedo, reza. Dios siempre escucha». Y él rezó. Rezó en voz alta, con voz temblorosa pero firme. Mientras rezaba, el panel de la báscula empezó a parpadear. Los números comenzaron a bajar. 65.000 kilo, 50.000 kilo, 30.000 kilo. Los pasos volvieron, pero esta vez alejándose, lentos y pesados, retirándose. Con cada paso que se alejaba, el número disminuía, hasta que volvió a 14.250 kilos. El peso original, el correcto. El semáforo cambió de rojo a verde. Toniño no lo pensó dos veces. Metió primera y el camión salió sin resistencia, como si nunca hubiera estado pegado. Aceleró, tomó la pista, dejó esa báscula maldita atrás. Solo paró 40 kilómetros después, en el primer puesto de gasolina que encontró. Bajó del camión con las piernas temblando, vomitó en el jardín, se lavó la cara con agua fría. El empleado se acercó a preguntar si estaba bien. Toniño dijo que sí, mintiendo, pero necesitaba saber. Buscó información sobre básculas en esa zona de la BR-116 y encontró lo que buscaba en un sitio de noticias locales. 10 años atrás, en ese mismo kilómetro, había una báscula de carretera que fue desactivada después de un accidente trágico. Un camionero, encolerizado por una multa injusta, entró en conflicto con los agentes fiscales, perdió el control, avanzó con el camión y mató a 2 funcionarios antes de chocar contra un árbol y morir también. La báscula fue demolida y la estructura removida. El lugar quedó abandonado, pero conductores que pasan por allí de madrugada reportan luces encendidas, panel electrónico funcionando y una sensación de peso, como si algo siguiera siendo medido en ese sitio. Toniño nunca más pasó por ese trecho. Da la vuelta, toma carreteras secundarias, cualquier cosa, porque sabe que hay cosas que no se pueden explicar. Hay lugares donde el pasado no descansa y hay pesos que no aparecen en ninguna factura ni en ningún parte de carga. La carretera guarda secretos, hermano, y a veces te cobra un peaje que no se paga con dinero, sino con miedo, con respeto, con el reconocimiento de que no todo lo que existe puede verse. Si alguna vez pasas por una báscula encendida en plena madrugada, sin patrulla, sin funcionarios, reza antes de entrar. Y si el peso comienza a subir sin razón, no intentes entenderlo. Solo pide protección y sal de ahí lo más rápido que puedas. Porque en la carretera, hermano, hay cosas que pesan más que cualquier carga. Número 7. El hombre de la foto. ¿Sabes esa sensación de mirar algo y sentir que el suelo desaparece bajo los pies? Cuando la realidad que conoces se quiebra y del otro lado hay algo que no debería estar ahí. Eso fue exactamente lo que le pasó a Geraldo, un conductor de Goiânia que conocí en un encuentro de camioneros en 2022. Geraldo tenía 52 años. Más de 30 de carretera, cabello canoso, barba siempre a medio hacer, manos encallecidas de tanto aferrar el volante. Hombre tranquilo, de fe, que cargaba siempre una Biblia pequeña en el portaguantes y un rosario colgado del retrovisor. No era de inventar historias, era solo un trabajador honesto
intentando sustentar a su familia. El caso ocurrió un jueves de marzo, día 17. Geraldo acababa de hacer una entrega en Uberabá, Minas Gerais. Carga de alimento balanceado para animales en una hacienda grande. Entregó todo, tomó la firma del encargado y estaba volviendo a la ciudad cuando el dueño de la hacienda corrió detrás de él. Don Geraldo, olvidé darle el manifiesto antiguo. ¿Manifiesto antiguo? ¿Cómo así? El hacendado, un señor ya de edad, explicó que había encontrado en un cajón viejo del escritorio un manifiesto de entrega de los años 80 y quería devolvérselo a la empresa, por si tenía valor para el archivo histórico. Geraldo lo aceptó sin darle mayor importancia. Tomó el sobre amarillento y lo tiró en el asiento del copiloto encima de otros papeles. Solo más tarde, ya en la carretera de regreso a Goiânia, cuando paró a cargar combustible y comer algo, Geraldo decidió ver ese manifiesto. Se sentó en una mesa del restaurante del puesto, pidió el plato del día y mientras esperaba abrió el sobre. Adentro había un manifiesto impreso en papel carbón, ese tipo antiguo y desteñido, con la fecha escrita a mano, 15 de agosto de 1984. Geraldo soltó una risita. 1984. Él tenía solo 14 años en esa época. Vivía en el interior con sus padres, ni soñaba con ser camionero. Revisó los datos. Misma hacienda, misma empresa de transporte donde trabajaba hoy, misma carga de alimento balanceado que acababa de entregar. Curioso, giró la hoja del manifiesto y fue entonces cuando su mundo se puso de cabeza. Engrapada en el reverso del manifiesto había una foto, una fotografía Polaroid antigua, con los colores desvanecidos por el tiempo. La imagen mostraba un camión parado frente a la hacienda, un Mercedes-Benz 1113, azul con carrocería de madera. Y frente al camión, de pie, con la mano apoyada sobre el cofre, había un hombre sonriendo. Geraldo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El hombre de la foto era él, no era parecido, no era alguien con rasgos similares, era él, mismo rostro, mismos ojos, misma barba entrecana, mismas manos grandes. Hasta el rosario que siempre colgaba del cuello estaba visible en la foto, pero en 1984 Geraldo tenía 14 años, y el hombre de esa imagen era un adulto, de unos 50 años, exactamente como él era ahora. La cuchara cayó al plato con un golpe seco. Geraldo se levantó de la silla sin darse cuenta. Los otros clientes del restaurante lo miraron extrañados. Él no los vio. Solo podía mirar esa foto, esa imagen imposible, esa cara que era la suya en una fotografía de 40 años atrás. Se sentó de nuevo despacio, con la respiración entrecortada. Revisó la foto por todos los ángulos, buscando algún truco, alguna explicación lógica. El papel era viejo, eso era innegable. Los colores desgastados, los bordes amarillentos, la textura característica de las Polaroid antiguas. No era un montaje moderno, no era una broma. Giró la foto. En el reverso, escrito a mano con bolígrafo azul descolorido, había una fecha y un nombre, agosto de 1984. Geraldo, el fiel. Geraldo tragó saliva. Nunca en su vida había conocido a nadie que lo hubiera fotografiado en esa época. Su familia nunca tuvo relación con esa hacienda ni con esa empresa de transporte. Era imposible, era absolutamente imposible. Guardó la foto en el bolsillo, dejó el dinero del almuerzo sobre la mesa sin esperar el cambio, volvió al camión y arrancó. Manejó los siguientes 100 kilómetros en silencio total, sin radio, sin nada, solo el ruido del motor y el peso de esa imagen en el bolsillo. Cuando llegó a Goiânia, lo primero que hizo fue buscar a su madre. Tenía 78 años, pero la memoria intacta. Le mostró la foto sin decirle nada. Solo preguntó si reconocía al hombre. La anciana tomó la foto, se puso los anteojos, miró con atención.
y puso la mano en el corazón. Geraldo, ese eres tú. Lo sé, mamá, pero esa foto es de 1984. Yo tenía 14 años. Su madre quedó en silencio por un momento largo. Después suspiró, fue hasta su cuarto y volvió con una caja de madera antigua, de esas donde se guardan documentos y recuerdos importantes. La abrió y comenzó a buscar entre papeles amarillentos, cartas y fotos viejas. Tu abuela me contó algo una vez, dijo mientras buscaba, sobre los hombres de la familia. Decía que algunos de nosotros nacemos con una marca, una repetición, como si el alma ya hubiera recorrido ese camino antes y dejara una señal en el tiempo para que la encontremos cuando llegue el momento. Geraldo la miró sin entender del todo. ¿Qué quiere decir eso, mamá? La anciana encontró lo que buscaba. Sacó una fotografía vieja, en blanco y negro, con los bordes recortados a tijera. Se la extendió a su hijo. Era la imagen de un hombre de pie frente a una carreta de bueyes en un camino de tierra. El hombre miraba directo a la cámara con una expresión tranquila, segura, y tenía el mismo rostro de Geraldo, las mismas manos, la misma postura. En el reverso, con letra de pluma, 1931, Gervasio, el del camino. Geraldo sintió que la habitación giraba levemente. Su bisabuelo, un hombre que murió décadas antes de que él naciera, con su mismo rostro, su misma presencia. Un hombre que también vivía del camino, de llevar cargas de un lugar al otro, aunque en carreta y no en camión. La carretera no te eligió por casualidad, dijo su madre en voz baja, guardando la foto con cuidado. Hay cosas que se repiten, hijo. Almas que vuelven a recorrer el mismo camino hasta terminar lo que empezaron. No sé lo que tu bisabuelo dejó sin terminar, pero tú, claramente, viniste a completarlo. Geraldo no durmió bien esa noche, ni las siguientes, pero algo cambió en él desde ese día. Pasó a mirar la carretera de otra manera, no como un simple trabajo, no como kilómetros de asfalto que recorrer, sino como una misión que cargaba en la sangre, algo que iba más allá de los manifiestos, las facturas y los plazos de entrega. Guardó las dos fotos juntas en el portaguantes del camión, al lado de la Biblia y debajo del rosario, y cada vez que la ruta se ponía difícil, que la niebla cerraba el paso o que el cansancio amenazaba con vencerlo, sacaba esas fotos y las miraba un momento. Después seguía adelante, porque la carretera llama a quienes llevan el camino en el alma, hermano. Y algunos de nosotros venimos a este mundo con esa deuda ya marcada, lista para ser cumplida kilómetro a kilómetro, carga a carga, madrugada a madrugada. Esos son los relatos que los camioneros cargan en silencio, de punta a punta de este país. Historias que no caben en parte de viaje, que no se registran en tacógrafo, que no aparecen en ninguna base de datos de accidentes, pero que son tan reales cuanto el asfalto que pisamos y la carga que transportamos. La carretera tiene memoria, guarda secretos, y de vez en cuando, en una madrugada cerrada, en una curva con niebla o en el silencio de un radio que prende solo, ella te recuerda que hay mucho más en este mundo de lo que cualquier mapa es capaz de mostrar. Si llegaste hasta aquí, es porque la carretera también tiene algo que decirte. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos más relatos como estos, directo desde las rutas más oscuras y misteriosas de Brasil. Y si tienes tu propia historia, si viviste algo inexplicable en la pista, cuéntanos en los comentarios. Estamos aquí para escucharte. Hasta la próxima madrugada, hermano. Que la ruta sea leve y que quien cuida la carretera siempre viaje contigo.